Bienvenido a nuestra prueba de que la derivada de f de x es igual a arcotangente x. Probaremos que la derivada de arcotangente x, con respecto a x, es igual a negativa 1 dividido por la cantidad, 1 más x al cuadrado. Entonces, para comenzar, dejaremos que y sea igual a arcotangente x, y notemos en esta ecuación, x sería el valor de la función cotangente, y sería el ángulo. Y luego, se deduce que la cotangente y debe ser igual a x, donde el ángulo y estaría en la integral abierta de 0 a pi radianes, es decir, el ángulo, y puede estar en el primero o segundo cuadrante. Avancemos y modelemos el ángulo, y, usando un triángulo de referencia, o un triángulo donde tengamos cotangente y es igual a x, así que si queremos, x sobre 1, y dado que teta cotangente es igual a la razón del lado adyacente al lado opuesto, usando este triángulo rectángulo aquí, si etiquetamos este ángulo y entonces podemos etiquetar el lado adyacente, x, y el lado opuesto, 1, y por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, podemos determinar que la longitud de la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 cuadrado más x al cuadrado, que se simplifica a la raíz cuadrada de la cantidad, 1 más x al cuadrado. Sin embargo, es importante reconocer que si el ángulo y está en el primer cuadrante, entonces el valor de la función cotangente sería positivo, entonces x sería positivo, pero si el ángulo y está en el segundo cuadrante, entonces el valor de la función cotangente sería negativo y por lo tanto, x sería negativo. Observe también, usando este triángulo rectángulo, que el seno y, que es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, sería igual a 1, dividido por la raíz cuadrada de la cantidad, 1 más x al cuadrado, y el coseno y, que es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, sería igual a x, dividido por la raíz cuadrada de la cantidad, 1 más x al cuadrado. Entonces, para el siguiente paso en nuestra prueba, diferenciaremos ambos lados de esta ecuación aquí, con respecto a x, y porque tenemos una ecuación implícita, tenemos que realizar una diferenciación implícita. Entonces, ahora tenemos la derivada de cotangente y, con respecto a x, es igual a la derivada de x, con respecto a x. La derivada de la cotangente y, con respecto a x, es igual al cosecante negativo al cuadrado y, multiplicado por d de x, que debe ser igual a la derivada de x, con respecto a x es 1. Y ahora, resolvemos para d de x, dividiendo ambos lados por cosecante negativa al cuadrado y entonces tenemos d de x igual a 1 negativo, dividido por cosecante al cuadrado y porque 1 sobre cosecante y es igual a seno y, podemos reescribir esto como seno negativo al cuadrado y ahora, ¿cómo sabemos que seno y es igual a 1, dividido por la raíz cuadrada de la cantidad, 1 más x al cuadrado? Tenemos d de x igual, observe como aquí el negativo no está unido al exponente, entonces tenemos un negativo fuera de los paréntesis, y luego tenemos 1, dividido por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado elevado a la segunda potencia, que es igual a negativo 1, dividido por la cantidad, 1 más x al cuadrado. Y por lo tanto, tenemos nuestra prueba. Observe también cómo para cualquier valor de x, el valor de la función derivada será negativo, lo que significa que para la función, f de x es igual a arcotangente x. En cualquier valor de x, la pendiente de la línea tangente será negativa y la función siempre está disminuyendo. Verifiquemos esto mirando la gráfica de f de x igual a arcotangente x. Aquí hay un gráfico de f de x, y nuevamente, debido a que el valor de la función derivada siempre es negativo, observe cómo en cualquier valor de x, la pendiente de la línea tangente será negativa, y esta función siempre está disminuyendo, nuevamente, porque la primera derivada siempre es negativa, por lo que pueden decir que esta función está disminuyendo monotónicamente. Espero que hayas encontrado esto útil.